La experiencia y los consejos que me han ido dando los compañeros con los que he jugado me ha llevado a redactar este decálogo del buen jugador que os paso a enumerar. Si eres capaz de seguirlo al dedillo, en todo momento, como si de un autómata se tratase, sin duda lograrás evolucionar favorablemente y poco a poco elevarás tu nivel de juego. Por supuesto, no es fácil. Los nervios siempre pueden jugarnos una mala pasada a la hora de tomar una decisión. Por eso, piensa rápido y con cabeza. Al empezar, a menos que estés familiarizado con su uso, elige un arma que te guste y sigue con ella. La pistola no suele ser efectiva salvo en distancias muy cortas. Usa una primera arma que te permita disparos en ráfaga, la misma kilo por defecto que te proporciona el juego o un subfusil con el que te encuentres cómodo. Como segunda arma puedes elegir un fusil de precisión, un HDR por ejemplo. El avance en el nivel de juego te permitirá ir añadiendo modificaciones a aquella a la que vayas dando horas de juego y ciertas ventajas como bocacha, cañón, mira, culata, ventajas extra, empuñadura, munición y apoyo delantero. Podrás combinar 5 de estos elementos que te proporcionarán mayor precisión, firmeza, puntería, control de retroceso, habilidades cuerpo a cuerpo o cargadores con mayor número de balas. Así, con el paso del tiempo te sentirás más cómodo con ella. Si lo que haces es cambiar de arma cada 2×3, cada vez que cojas una nueva empezarás desde cero, nivel 1, lo que te hará perder esas ventajas. Carga munición vulnerante y busca placas en cuanto consigas llegar a tierra. Esto aumentará tus probabilidades de sobrevivir en un confrontamiento. Si dispones de pulsómetro, úsalo con frecuencia. No es infalible en todos los casos, puesto que existen ventajas que evitan su detección, pero te ayudará a ubicar los enemigos en un buen número de ocasiones. Si te acostumbras a apuntar y moverte mientras disparas, obtendrás ventaja sobre tu oponente en confrontamientos directos. Si te quedas quieto y no eres tú el que consigues el primer impacto sobre tu enemigo, estás muerto. Si acabas de empezar, huye de confrontamientos directos. Apenas tendrás posibilidades de salir victorioso en uno de ellos. Aunque te sientas con mucha confianza, la experiencia es un grado. El ansia de jugar puede jugarte una mala pasada. Mejor busca una zona poco concurrida, dedícate a abrir cajas y familiarizarte con el joystick y tu arma. Localiza contratos como la ruta de embargo o carroñero. Esto te proporcionará puntos extras y podrás ir subiendo de nivel sin demasiadas complicaciones. Por el momento deja de lado los de recompensa, y si lo coges, no vayas en su busca. Si otros acaban con el objetivo, tú obtendrás puntos también, pero entre tanto no podrás hacerte con otro contrato que te convenga. Y por supuesto, salvo que vayas en grupo y pretendas hacer kills, olvídate del más buscado. Cuando veas que te desenvuelves bien y controlas los distintos toques del joystick, habrá llegado el momento de dar el siguiente paso. Ten en cuenta también que, si reúnes mucho dinero y no te deshaces de él mediante un globo o helicóptero, el juego te marcará como posible objetivo, y los más avezados intentarán darte caza. Si te ves en apuros y no puedes huir, busca un lugar que te proporcione cobertura, con el fin de disminuir tus flancos expuestos, de frente, izquierda, derecha, por detrás e incluso por arriba. Tus enemigos buscarán colocarse a tu espalda, sobre todo desde arriba, lo que proporciona una ventaja considerable en distancias cortas. Si juegas solo, o tienes mucha suerte o eres hombre muerto. Cuando oigas el mensaje, un enemigo cae sobre la zona, seguramente es que te han visto desde el aire. Si no eres un experto, busca una vía de escape y huye de la zona de peligro. Si te han alcanzado levemente, te recuperarás en poco tiempo, pero habrás perdido protección. Acuérdate de reponerla antes de retomar la acción o enfrentarte a tu atacante, si no estarás expuesto a caer con el próximo impacto. No olvides recargar el arma. Ten en cuenta que, si ya has disparado unas ráfagas, la munición de tu cargador estará mermada. Antes de enfrentarte a tu enemigo, recarga el arma. Si no, puedes encontrarte con una sorpresa. Salvo que seas un tirador experto, unas pocas balas no serán suficientes para abatir a tu enemigo y habrás perdido la ventaja.
Si actúas como sniper y tu puntería es buena, un impacto en la cabeza puede ser una kill directa, pero no pretendas permanecer en el mismo lugar demasiado tiempo. En cuanto hayan localizado tu posición, irán por ti, quizás el mismo al que has alcanzado o derribado, desde el aire y por tu espalda. Además, si no te mueves, el juego te expulsará por inactividad. Si no desactivas el juego cruzado, podrás coincidir en una partida con gente que juega en distintas plataformas. Esto es, PC por ejemplo. El uso del mouse en estos casos suele dar cierta ventaja al ser más preciso a la hora de apuntar al objetivo, target, por lo que si tú usas el mando de la Play estarás en inferioridad de condiciones. Por otra parte, la velocidad de refresco de determinadas pantallas o ciertas tarjetas gráficas pueden proporcionar unas décimas de segundo de ventaja que en determinados casos pueden resultar determinantes para decantar de un lado la kill correspondiente. El uso de cascos de audio y su aislamiento del entorno te proporciona una cierta ventaja si prestas atención a los diferentes sonidos que emite el juego. Será más fácil así identificar dónde se encuentra una caja, o percatarse por dónde se acerca un enemigo al oír sus pasos, si abre una puerta, rompe un cristal, si se acerca a un vehículo, etc. Aquí, como en todos lados, el juego en equipo aumenta las posibilidades de tener éxito. Cuando juegas en equipo, la colaboración mutua es imprescindible, ya sabes, la unión hace la fuerza. Si te desentiendes, perjudicarás a tu equipo y a ti mismo. A veces, alguien tendrá que sacrificarse para eliminar el peligro. Lo lógico será que le toque al más inexperto. Los más expertos tendrán mayores posibilidades de tener éxito. No te desanimes por esto. A cambio, irás cogiendo experiencia. Tus compañeros te prestarán ayuda y consejos. Todo ello te hará progresar, como en la vida misma. De todos modos, ten en cuenta que, antes de acudir a reanimar a un compañero, deberás asegurarte de que los peligros han sido eliminados y, en todo caso, la reanimación ha de hacerse en un lugar resguardado. Si no, lo más probable es que los dos acabéis muertos. Eso es todo por hoy. Espero que estos consejos te ayuden a avanzar y progresar en el juego. Coméntame si ha sido así. No te olvides de darme un like si te han gustado estos consejos o suscribirte si quieres ver más vídeos como este. ¡Nos vemos!